La Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo e incluso deportivo, iniciando al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuyo origen se suele situar en 1947. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas. La Guerra Fría es una situación de tensión continua en la inmediata posguerra. En ella participan Estados Unidos y Unión Soviética. Estas dos potencias tienen un bloqueo alrededor de ellas desde los años 50. Todos los países terminan aproximándose a algún bloque, incluso los países no aliados, que son países, normalmente el tercer mundo, que no pertenecen a ningún bloque. Todos ellos se ven condicionados para la evolución de la Guerra Fría. La Guerra Fría evitó la confrontación generalizada, con ella solo se producían conflictos localizados. Estados Unidos no estaba dispuesto a tolerar un régimen comunista en Vietnam, por ello iniciaron una estrategia de intervención para poder sustituir a Francia. En 1965 la guerra se extendió a Laos y posteriormente a Camboya. La Conferencia sobre Vietnam en París en 1973 aprobó el fin de la intervención militar de Estados Unidos. El avance estadounidense que llegó hasta la frontera china provocó la intervención masiva de China Popular. En 1953 terminó el conflicto con la división de Corea en dos países distintos, cosa que permanece hasta hoy. En 1961 se construye el muro de Berlín, que divide la ciudad en dos zonas, este comunista. En 1960 hay una revolución comunista en Cuba, liderada entre otros por Castro, los cuales consiguen derrocar al presidente y hacerse en el poder. Tras esta crisis se establece el teléfono rojo, que comunica Washington con Moscú, para solucionar los problemas que puedan surgir. A partir de ahora, ambas potencias aceptan que en el mundo han de convivir los dos sistemas, tanto comunista como capitalista. Segunda Guerra Fría. Empieza en 1975 y termina en 1985. En 1977 la Unión Soviética desplegó por su territorio europeo y asiático los misiles SS-20, amenazando directamente a Europa Occidental, y al mismo tiempo creció su presencia en el tercer mundo del La intervención soviética en Afganistán, por petición de un gobierno amigo, hizo que se desarrollara una guerra civil con el fracaso de las tropas soviéticas. Estados Unidos financió las contraguerrillas. En Estados Unidos, Reagan establece un programa dirigido a restablecer la hegemonía estadounidense mediante el rearme psicológico, económico y militar, e inició lo que se conoce como Guerra de las Galaxias, que tenía como objetivo crear un escudo especial que protegiera de los misiles soviéticos, pero hoy se considera un arma falsa. Fin de la Guerra Fría, 1985 a 1991. La carrera armamentística hizo que la URSS sufriera una crisis económica. También sufrió una crisis política. Los líderes son ya mayores, por lo que duran poco. Llevó a cabo una política de reformas dentro del comunismo y política de transparencia. En 1989, los soviéticos se retiran de Afganistán, y ese mismo año empieza a desintegrarse el bloqueo comunista. También en 1989 cae el muro de Berlín, que simboliza el fin de la Guerra Fría. En 1991 se produce un golpe de Estado fallido. Ese mismo año desaparece totalmente la URSS, dando lugar a 15 repúblicas distintas. Por un lado, la Guerra Fría constituyó el derrumbe de los sistemas comunistas construidos tras 1945. Por otro, significó la pérdida de la zona de influencias que la URSS había construido tras su victoria contra el nazismo, y que muchos no dudaban en dominar el imperio soviético. En conclusión, la Guerra Fría fue el enfrentamiento que marcó las relaciones internacionales desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Terminó de una forma que nadie se hubiera atrevido a pronosticar unos años antes, por el derrumbe y desintegración.